Tenemos ahora a una persona que está empeñada en que nos enamoramos de los microorganismos, o por lo menos que reconozcamos la importancia y que existen y hacen muchísimas cosas importantes para nosotros. Investigadora de la Universidad de Málaga, ella es Silvana Tapia. Vidas al límite, los microorganismos sí que saben. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, lo primero, a Óscar por invitarme nuevamente a una edición de Desgranando y permitirme durante 10 minutos dar una mejor imagen de los microorganismos. Y mira que cada año me lo están poniendo más difícil, porque entre el COVID, las pandemias, las endemias, las enfermedades emergentes, la verdad que convencer al público de que los organismos son importantes para nosotros lo tengo cada vez más difícil. Así que hoy, pues voy a dedicar estos ya menos de 10 minutos a hablar un poquito mejor y que vosotros os vayáis con una impresión no tan equivocada de los microorganismos. Los que habéis estado en otras charlas o me conocéis de la universidad o de otro tipo de divulgación, mi línea de investigación y mi especialidad es el estudio de la microbiota, ya sea la microbiota intestinal. El año pasado di una charla sobre la microbiota de los besos y hoy pues quiero cambiar un poquito y quiero hablar de los organismos extremófilos, que están de moda. Los organismos extremófilos son aquellos que son capaces de sobrevivir a condiciones que para nosotros son extremas. Es decir, es una definición que ha creado el hombre para definir aquellos organismos que no viven en las mismas condiciones que nosotros, es decir, en condiciones muy extremas. Y no hablamos de extremo Sevilla en pleno agosto a las 3 de la tarde con 40 grados. ¿Qué va? Eso a los microorganismos le da igual. Estamos hablando de condiciones extremas a encontrar microorganismos vivos en algunos puntos del planeta que se pueden alcanzar entre los 120 y los 180 grados centígrados. Estamos hablando de organismos que a grandes profundidades oceánicas también somos capaces de encontrarlos vivos y sin necesidad de ninguna tecnología como necesitamos nosotros. También los encontramos en aguas en las que el pH puede alcanzar grados como el 1 o el 2, por ejemplo, tenemos a Río Tinto. Incluso en aguas enriquecidas con metales pesados, que sería tóxico para cualquier organismo. Pues, señores, esos lugares en los que parece que la vida es imposible, ahí encontramos microorganismos. Y están de moda porque si en esos puntos o en esos lugares de la Tierra puntuales, muchas veces en otros planetas es el ambiente normal. Entonces, la investigación espacial, la astrobiología, se dedica pues a ver si esos microorganismos que aguantan determinadas condiciones aquí en la Tierra, podemos encontrarlo en otros planetas en el que esas condiciones son similares. Sin embargo, a mí me gustaría hacer también hincapié en que muchas veces nos llama más la atención lo que hay lejos. Por supuesto que sería un descubrimiento absolutamente impresionante descubrir vida microbiana en cualquier otro planeta. Incluso hay que tener cuidado porque a veces, si ya sabemos que están esos extremófilos en la Tierra, a lo mejor también los podemos llevar nosotros a otros planetas a través de los cohetes. Por eso la NASA y todas las agencias espaciales hacen procesos de descontaminación para evitar llevar la vida a otros planetas. Sin embargo, yo no voy por ahí, no voy a hablar de la astrobiología, voy a hablar de los microorganismos extremófilos que están con nosotros. Y fijaros que os estoy diciendo, están muy de moda, tan de moda que los han puesto hasta en el cartel de un evento de divulgación muy importante que se está celebrando en Granada. De todas formas, esto es un tardígrado, no es un microorganismo tipo bacteria, que son los que yo estudio. Y como os he dicho, me gusta hacer hincapié en lo que tenemos aquí, en puntos muy extremos de la Tierra, pero que son muy importantes y no se les da tanta atención o tanta importancia como deberían. Uno de los organismos que quiero presentar, que es extremófilo, porque este organismo somos capaces de encontrarlos en aquellos puntos o lugares del planeta que se alcanzan 80 grados centígrados. Y una vez que los hemos encontrado, que hemos conseguido aislarlos y llevarlos a un laboratorio, porque muchos pensáis, ¡ay, qué bien, salvadores de microorganismos extremófilos! Ahí va el investigador con toda su buena voluntad, coge al pobre microorganismo que está a 80 grados y ahora lo pone en el paraíso del laboratorio a 23 grados con aire acondicionado. Pues se nos muere. Es decir, trabajar con extremófilos es muy complicado. Por eso no sabemos a día de hoy todo lo que podemos saber. Todavía estamos prácticamente en la nada de saber la cantidad de capacidades que tienen para hacer cosas que nosotros no conocemos. Y un ejemplo de todos ellos, os voy a presentar en esta presentación 3, en mi ranking personal, que los he seleccionado como a mí me ha dado la gana, pero he considerado que estos 3 son muy importantes para que los conozcáis. Este de ellos, que es un microorganismo que, como hemos dicho, aguanta temperaturas muy altas, es uno de los que está implicado en la producción de este medicamento, el abacavir. El abacavir es un medicamento que se utiliza frente al VIH y es un medicamento que sin la ayuda de ese microorganismo no se podría producir. ¿Por qué? Porque para la producción del principio activo necesitamos de una molécula que cambie un poquito
ese principio activo. Y esa molécula tiene que aguantar las temperaturas que alcanzan los procesos industriales. Si nosotros cogemos una proteína extraída de cualquier célula, de cualquier organismo que convive con nosotros, ¿qué es lo que pasa? Que cuando lo ponemos a esas temperaturas se estropea, se desnaturaliza. Y, por tanto, el principio activo nunca podría ser lo que hoy conocemos como este medicamento. ¿A quién le hemos cogido esa proteína? Pues a esta bacteria. Ay, perdón, spoiler. A esa bacteria. Esa bacteria tiene estructuras celulares adaptadas para aguantar las altas temperaturas. Pues cogemos, las extraemos y las ponemos en nuestros procesos industriales y ya no se desnaturalizan. Entonces, bueno, esperemos que nunca tengamos que hacer uso de ningún tipo de medicamento, pero si algún día alguien lo necesita, que sepan que detrás de la producción hay un microorganismo extremófilo. Estos tres son capaces de aguantar radiaciones ionizantes que, para que os hagáis una idea, el ser humano no sería capaz de aguantar más de 10 gray, una unidad de medida de absorción de radiación ionizante. Bueno, pues estos tres microorganismos son capaces de aguantar 2.200 gray y no se mueren. Bueno, pues hay varios puntos de vista, nos interesan muchísimo estos microorganismos para saber qué estrategias tienen en sus células para que no les pase nada después de recibir esa cantidad de radiación, pero también hacen otra cosa muy curiosa, descontaminan el ambiente, porque estos microorganismos se han encontrado allí donde se depositan los residuos nucleares. Y allí están ellos tan campantes haciendo su metabolismo y pasándoselo pipa. Y conforme están haciendo sus procesos vitales, generan una serie de estructuras o unos cambios ambientales en ese medio que les rodea, que, por ejemplo, la radiación, los residuos nucleares que quedan solubles en el agua y que no habría manera de descontaminarlos, gracias a los cambios que producen en ese agua, en concreto en el pH, que producen estos microorganismos, esos residuos nucleares solubles precipitan. Y eso permite que el ser humano ya los pueda retirar y juntar con el resto de residuos y poder eliminarlos, que de otra forma se quedarían disueltos en el agua. Entonces, estos microorganismos hoy en día son muy estudiados precisamente para que nos ayuden a la descontaminación de aguas contaminadas por radiación nuclear. Y este último microorganismo que quiero presentar no es un extremófilo en sí. Pseudomonas syringae es muy conocido por la comunidad científica porque es un patógeno de plantas, causa muchísimas pérdidas económicas porque afecta a árboles de cultivos muy importantes, pero cuando a esta bacteria le hacemos un poquito la puñeta y la ponemos en unas condiciones que pues son un poquito extremas, es capaz de generar o de ayudarnos a generar nieve artificial. ¿Alguna vez os lo habíais preguntado de dónde procedía la nieve artificial cuando pues en las pistas de esquí no ha nevado lo suficiente y queremos ir a hacer esquí? Bueno, pues necesitamos nieve artificial. ¿Y de dónde procede? ¿Os lo habéis preguntado? Bueno, pues si en esa pista de esquí no hace el suficiente frío como para que se pueda congelar o se pueda producir la nieve, necesitamos una molécula que acelere ese proceso. Y no solamente que lo acelere, sino que forme cristales de nieve a temperaturas más altas de las que se requieren. Y eso se obtiene gracias a una proteína obtenida de esta bacteria. Es decir, esta bacteria, cuando la sometemos a una serie de perrerías en el laboratorio, es capaz de darnos una proteína que actúa denucleadora, es decir, una proteína que se va a rodear de agua y va a formar esos cristales de hielo a temperaturas mucho más superiores que la de la congelación del agua. Entonces, cuando vayáis el invierno que viene y no haya nieve natural, bueno, pues que sepáis que hay empresas que están generando nieve artificial gracias a las proteínas que generan estas bacterias. Y bueno, yo espero haberos convencido de lo importantes que son los microorganismos, que solamente un pequeño porcentaje son los que nos hacen a veces un poquito la vida imposible y ponen en jaque a la humanidad, pero que la mayor parte de ellas lo que hacen son cosas buenas. Y hay algunas que incluso hacen cosas buenas, lo que pasa que todavía no las hemos descubierto. Y esto no lo digo yo, esto ya lo dijo Louis Pasteur hace muchísimo tiempo, cuya frase quiero repetir y dejar patente aquí, y es que la vida no sería posible en ausencia de microorganismos. Espero haber lanzado una lanza positiva frente a ellos y nada, pues muchísimas gracias por la atención.